Soy Kelly y tengo 28 años. Hace poco descubrí que el coche que compré para mis padres se lo regalé a mi hermana Claire desde muy pequeña. Siempre había sentido que mi hermana y yo recibíamos un trato diferente, pero este incidente ha puesto de relieve más claramente que nunca la magnitud de esa disparidad. Siempre había sabido que el afecto y la consideración de mis padres eran especialmente generosos con mi hermana, pero cada vez siento más que no se han dirigido lo suficiente hacia mí, especialmente en situaciones como este reciente y significativo acontecimiento. El hecho de que mis padres no me dieran ninguna explicación parece poner de relieve aún más la disparidad. Este sentimiento de incomodidad siempre ha estado presente, pero nunca esperé que se manifestara de una forma tan clara. Crecí con mi hermana Claire, que es 3 años menor que yo. Desde muy pequeña, estaba claro que nuestros padres nos trataban de forma diferente. Antes de que naciera mi hermana, mis padres me querían mucho. Cada esfuerzo que hacía era elogiado y yo sentía su amor cuando era niña. Sin embargo, en el momento en que nació mi hermana, la situación cambió drásticamente, algo que todavía recuerdo vívidamente. Parecía que la presencia de mi hermana se había convertido en algo especial para nuestros padres y, al mismo tiempo, se me impuso un nuevo papel, ser confiable y cuidar bien de mi hermana. Para mí, siendo muy joven, esto se sintió como una responsabilidad que se me impuso de repente. Aunque estaba en una edad en la que todavía quería jugar, poco a poco me di cuenta de que esperaban que fuera la hermana mayor buena y comencé a sentir menos libertad para actuar como quería. Cada vez que surgía un problema en la familia o me olvidaba los deberes, no solo se consideraba un error, sino algo poco fraternal. Por otra parte, mi hermana nunca parecía estar sujeta a tanta severidad. Mi hermana, que se parecía a nuestra hermosa madre, a menudo era descrita por ella como irresistiblemente adorable. En cuanto a mí, me parecía mucho a mi abuelo paterno, que se había opuesto al matrimonio de mis padres, lo que tal vez hacía más difícil que mi madre me demostrara afecto. Cuando mi hermana actuaba como una malcriada, a menudo la mimaban y las conversaciones familiares siempre giraban en torno a sus pequeños éxitos y acciones. Cada vez que observaba esto, incluso a una edad temprana, inevitablemente comprendí que mi papel dentro de la familia era esforzarme y ceder. Uno de los momentos más memorables fue cuando obtuve buenas calificaciones como resultado de mi arduo trabajo en una actividad extracurricular. Regresé a casa emocionada por ver cómo reaccionaría mi familia, pero la conversación en la cena esa noche estuvo dominada por historias sobre cuántas bellotas había recolectado mi hermana. Mi deseo de ser reconocida y apreciada simplemente se desvaneció en esa atmósfera. Estos pequeños episodios se repetían a menudo, y poco a poco me hacían dudar en compartir mis alegrías y mis penas con mi familia. Este sentimiento se intensificaba porque creía que todo lo que compartiera se vería disminuido en comparación con mi hermana. Mi hermana, a diferencia de mí, nunca tuvo que lidiar con la responsabilidad y la presión y se le permitía actuar libremente bajo la cálida mirada de nuestra familia. ¿Cómo esto moldeó su personalidad? No lo sé, pero siempre fue una niña brillante y segura de sí misma, lo opuesto a lo que la gente pensaba de mí. A veces, mi hermana parecía darse cuenta del trato especial y cuando le preguntaba, ¿por qué siempre soy yo la que recibe los regaños?, no mostraba ninguna reacción. Esto provocó una pregunta persistente de mi infancia: ¿cómo puedo ser amada por mi familia? Mirando hacia atrás, tal vez nuestros padres no favorecían conscientemente a mi hermana, sino que tenían tantas expectativas sobre mí que fueron demasiado lejos. Sin embargo, cuando era niña, no podía entender esto y me sentía cada vez más aislada dentro de la familia. Esta disparidad está profundamente grabada en mi corazón, incluso como adulta, lo que me hace sentir incómoda en mis relaciones con mi hermana y nuestros padres. Cada vez que veo que tratan a mi hermana de manera especial, pierdo de vista mi posición. Crecí con el deseo de ser amada y reconocida, nuestro hogar nunca fue rico y no había lugar para lujos innecesarios en nuestro presupuesto. La vida diaria siempre fue una lucha sin lugar para los excesos. A pesar de esto, mi hermana siempre parecía conseguir lo que quería. A menudo la veía conseguir lo que quería, ya fuera ropa nueva, juguetes o artículos de moda. Esto con frecuencia despertaba sentimientos complejos dentro de mí. Rara vez deseaba cosas materiales, en cambio encontraba satisfacción con lo que tenía y apreciaba lo que me daban. Sin embargo, mi hermana seguía libremente sus deseos, adquiriendo cosas que yo me había abstenido de desear. Mis padres siempre insistían en la importancia de la educación y me aconsejaban en repetidas ocasiones que estudiara con ahínco para mi futuro. Yo me tomaba muy en serio estas advertencias y me concentraba con seriedad en mis estudios. Durante toda mi infancia,
la obra de teatro de la escuela primaria debía ser un día especial para mí. Después de largos ensayos, interpreté a una aldeana, un papel modesto, pero me aprendí con diligencia mis líneas y preparé mi vestuario. Aunque estaba nerviosa, esperaba interpretar bien mi papel. El día de la obra, cuando empezó mi escena, recitaba cada línea tal como la había practicado, con claridad y precisión. Sin embargo, una mirada al público me llenó de sorpresa y soledad. Mis padres no estaban a la vista. Cuando llegó el turno de mi hermana para actuar, mis padres estaban allí, con las cámaras grabando, sonriendo y observando cada uno de sus movimientos con orgullo. Resultó que mis padres habían abandonado temporalmente sus asientos para trasladarse a un lugar mejor y preparar sus cámaras para la actuación de mi hermana. Mi hermana estaba interpretando el papel principal de una princesa en la obra y tenían la intención de capturar su escena cuidadosamente en video. Durante mi actuación, me quedó claro que no se preocupaban en absoluto por mí. Recuerdo claramente que sentí como si se me hubiera abierto un agujero en el pecho y, de camino a casa ese día, no pude decirle nada a nadie. Solo derramé lágrimas en silencio por dentro. Sentí que el amor de mis padres se dirigía únicamente a mi hermana y me pregunté por qué el trato entre nosotros era tan diferente. Siempre era mi hermana la que recibía ropa y juguetes nuevos, mientras que a mí me parecía natural soportar y renunciar a cosas por ella, sin entender por qué. De niña, soportaba en silencio días en los que sentía que no existía en mi familia. A través de estas experiencias, se me grabó una fuerte creencia: labrarme mi propio camino en la vida. Esta creencia se ha convertido en un firme apoyo en mi vida actual. Después de graduarme de la universidad, pude conseguir un trabajo estable en un campo técnico. Elegir esta carrera no solo se debió a mis esfuerzos, sino también al apoyo de mi padre. Aunque a menudo parecía que solo mi hermana recibía un trato preferencial, mi padre siempre me apoyó en silencio. Incluso durante los eventos escolares, me tomaba fotos, incluso desde lejos. También fue mi padre quien pagó mi educación. Pensar en cómo mi padre, habitualmente reticente y torpe, había ahorrado dinero en silencio para mí me llenaba el corazón de opresión. Por eso, una vez que comencé a trabajar y a ganar un ingreso estable, me puse como meta corresponder gradualmente a la generosidad de mi padre. Al principio, apenas lograba mantenerme, pero, gracias a que ahorraba con ahínco, finalmente llegó el momento en que pude expresar de manera tangible mi gratitud. Decidí regalarle a mi padre un Lexus, un coche que había mencionado hacía mucho tiempo como uno que esperaba conducir algún día. Recuerdo que lo mencionó, algo que no ocurría con frecuencia, ya que era un hombre de pocas palabras y rara vez expresaba sus deseos abiertamente. Recuerdo vívidamente el día de la entrega, cuando le entregué las llaves a mi padre. Su expresión de sorpresa se transformó gradualmente en una amplia sonrisa. Se convirtió en un día especial para mí también. Lo que más me impactó fue ver a mi padre tratando de contener las lágrimas, diciendo: «Estoy tan feliz de ver lo bien que has crecido». Hasta entonces, había habido muchos casos de lucha por el bien de mi familia, pero esta era la primera vez que podía expresar mi gratitud de una manera tan alegre. Cuando mis padres recibieron el coche, expresaron abiertamente su alegría, diciendo: «Nunca imaginamos que llegaría un día así». Al ver la felicidad genuina de mi padre, me di cuenta de la importancia de expresar gratitud. Aunque antes sentía que no recibía tanto afecto como mi hermana, finalmente me di cuenta de que mi padre siempre me había estado impulsando hacia adelante, pensando en mi futuro. El regalo del Lexus no solo fue un testimonio de mis esfuerzos, sino también un gesto significativo de reciprocidad del amor y los sacrificios que mi padre había hecho por mí. Al principio, había pensado en hablar del préstamo del coche con mis padres y compartir la responsabilidad, pero al ver su respuesta emocional, decidí asumir toda la responsabilidad y pagar el préstamo de 3 años. Esta decisión no fue fácil, pero sentí que era la forma adecuada de mostrar mi gratitud. Mi hermana, al ver el coche nuevo, sonrió y exclamó: «Es genial». Sin embargo, mi hermana había terminado la escuela secundaria, pero no continuó en la universidad ni comenzó a trabajar. Verla depender de nuestros padres y pasar su tiempo libre me generó sentimientos complejos, mientras que yo seguía trabajando duro y demostrando mi agradecimiento a nuestros padres. El comportamiento despreocupado de mi hermana me pareció un tanto irresponsable. Sin embargo, como familia, me recordé a mí misma que era más importante aceptar que esperar. Seguí trabajando diligentemente, recortando gastos innecesarios para asegurarme de poder pagar el préstamo del auto. Aproximadamente un año después de haberle dado el auto a mis padres, fui a mi café favorito en un día libre. Cuando entré al estacionamiento,
vi el familiar Lexus. Sorprendida, pensé que tal vez a mis padres también les gustaba ese café y sonreí cuando entré. Sin embargo, no vi a mis padres por ningún lado. En cambio, encontré a mi hermana sentada en un asiento de la ventana, relajándose y charlando alegremente con una amiga. Ha pasado un tiempo. Pensé que nuestros padres estaban aquí por el Lexus. ¿Tomaste prestado el auto? Pregunté. Mi hermana me miró sorprendida y comenzó a hablar incómoda. Le pedí a nuestros padres que me dejaran tener el auto, dijo mi hermana. Sus palabras me desconcertaron y me tomó un momento comprender la situación. Un torbellino de emociones se arremolinó dentro de mí. No había previsto que el auto que les regalé a nuestros padres pasaría a mi hermana. Mi hermana no tenía malas intenciones y dijo, es un auto lindo y quería presumirlo ante mis amigos, pero sentí que mis esfuerzos y mi gratitud se estaban tomando a la ligera y no pude ocultar mi sorpresa. Por supuesto, mis padres podrían haberle dado el auto a mi hermana queriendo ayudarla, pero pensar en cuánto había invertido en ese regalo me dejó con una sensación indescriptible de frustración. Me fui a casa ese día sin tener una conversación profunda con mi hermana, pero sentí que necesitábamos tener una discusión familiar seria sobre este evento. Ahora, en lugar de emocionarme, estoy tratando de reevaluar mi relación con mi familia con calma, pensando en cómo interactuar con mi hermana y nuestros padres. El fin de semana siguiente, fui a casa para tener una conversación cara a cara con mis padres. Sentí que era necesario expresar directamente la incomodidad y la insatisfacción que había estado sintiendo. Aunque estaba un poco ansiosa, comencé la conversación con determinación. Cuando comenzamos a hablar, al principio parecía que mis padres no entendían por qué me sentía tan mal. Sin embargo, a medida que insistía, cada una de nuestras perspectivas y circunstancias se aclararon gradualmente. ¿Por qué le diste el auto a Claire sin darle importancia? Te lo di a ti, cuestioné. Mi padre comenzó a responder, es cierto, cuando mi madre lo interrumpió, ¿cuál es el problema? Es nuestra libertad de usar lo que recibimos como queramos, dijo. Es cierto, pero me hubiera gustado que me hubieras consultado primero. Te lo di a ti, papá, respondí. Mi madre argumentó firmemente que eran libres de usar su regalo como quisieran, lo que me pareció bastante insensible a mis preguntas y quejas. También pregunté algo que había estado pensando, ¿cómo pagó Claire sus lecciones de manejo? Ella no está trabajando, así que no puedo imaginar que tuviera el dinero. Mi madre se mostró incómoda y respondió, Claire nos lo pidió y lo pagamos. Tenía la sensación de que ese sería el caso, pero eso significaba que usaste el dinero que había estado enviando para cubrirlo, ¿verdad? Al escuchar esto, mi madre respondió algo enojada, ¿qué estás tratando de dictar? ¿Cómo usamos el dinero que envías? No estoy tratando de dar órdenes, pero envío ese dinero para ayudar a mantener la casa. Usarlo para las clases de manejo de Claire es completamente diferente de lo que pretendía. Mi padre intentó mediar en nuestra discusión, pero mi madre insistió. Ella también es importante. Claire es familia, ¿no? Ahorré para comprarle a papá un auto de lujo, un regalo destinado exclusivamente para él. ¿Por qué entonces se lo darías a Claire? Mi padre siempre se encuentra atrapado entre nosotros, incapaz de decir mucho frente a mi madre. Mi madre dijo, no deberías preocuparte por esos detalles menores. Administramos bien nuestras finanzas y no hay nada malo en lo que estamos haciendo. No. Podía estar de acuerdo con lo que decía mi madre. No, no es eso. Hago sacrificios en mi propia vida para enviar dinero todos los meses, y me parece increíblemente injusto que ese dinero vaya a Claire, que ni siquiera trabaja. Si quiere una licencia, debería ganar el dinero ella misma. Me sorprendió mucho saber que el dinero para las clases de conducir de mi hermana provenía de los fondos que yo había estado enviando cada mes para los gastos del hogar. Durante mucho tiempo, había estado enviando dinero todos los meses como parte de mis gastos de vida sin pensar mucho en cómo se estaba utilizando. Sin embargo, parece que el dinero no se estaba utilizando de una manera con la que yo estuviera de acuerdo. Al enterarme de esto, me sentí muy en conflicto en ese momento. Mis sentimientos cambiaron drásticamente. Después de mucha deliberación, decidí dejar de pagar de inmediato los pagos restantes del préstamo. Por supuesto, también detuve los pagos para los gastos de vida. Me di cuenta de lo injusta que era esta situación para mí. Me sentí presionada por las palabras de mi madre como si expresar cualquier insatisfacción la molestara. Incluso si seguía sus palabras,
me di cuenta de que necesitaba valorar mis sentimientos. Poco después, mi padre envió varios correos electrónicos de disculpa y me llamó, pero los ignoré. Debido a otro acontecimiento impactante, salió a la luz que la propiedad del automóvil había sido transferida a mi hermana. Naturalmente, las facturas del automóvil comenzaron a llegarle. Esto también terminó teniendo un impacto que no había previsto. Mi hermana me llamó justo después de recibir la factura. ¿Qué diablos estás haciendo? No puedes detener el préstamo del auto así como así, y gritó. ¿Por qué debería recibir esta factura? Tranquilízate. Déjame explicarte. Sí, he estado pagando el préstamo, pero ahora que te has hecho cargo del auto, es justo que comiences a pagar, respondí. ¿De qué estás hablando? Ya que comenzaste a pagar, deberías continuar, argumentó. ¿Qué se supone que debo hacer cuando de repente dices eso? La razón por la que lo estaba pagando inicialmente era por mamá y papá, pero ahora no hay razón para que continúe. Si te has hecho cargo del auto, deberías asumir la responsabilidad. ¿Por qué tengo que asumir la responsabilidad? No tengo dinero y me resulta imposible asumir de repente los pagos. A mí también me costó. Sacrifiqué todos los ahorros de mi vida por el préstamo y las remesas, pero hasta ahora no he dicho nada al respecto. No te debo nada y no debería tener que pagar el préstamo de alguien que no trabaja y que siempre depende de nuestros padres. No decidas las cosas según tus propios términos. Piénsalo bien y luego hablemos. No sé. ¿Supone que deben cooperar como familia? Replicó ella. Ya he cooperado bastante con mamá y papá. Esta vez no daré un paso atrás porque me apremia la vida. Aprovecha esto como una oportunidad para encontrar un trabajo y volverme independiente. No bromees conmigo. De todos modos, no puedo aceptar una decisión tan unilateral. Nunca te perdonaré. Después, recibí numerosos mensajes de nuestros padres. Me rogaban que perdonara a mi hermana y que siguiera pagando el préstamo. También me escribieron que esperaban que ayudara a mi hermana para que no tuviera problemas en el futuro. Sin embargo, tenía muchos asuntos sin resolver y no podía aceptar sus peticiones. Al pensar en nuestros padres, supe que necesitaba enfrentar mis sentimientos. Toda esta serie de eventos me hizo reflexionar profundamente sobre mi relación con mi familia. A pesar de haber nacido de los mismos padres, comencé a sentir que me habían utilizado solo por el bien de mi hermana. Expresé mi gratitud a nuestros padres, pero les dije firmemente que mi hermana debería independizarse y hacerse cargo de los pagos del préstamo. Incapaz de soportar más la carga y abrumada por los agravios acumulados, decidí detener las remesas y bloqueé sus contactos. Creí que había cumplido con mi papel y obligaciones como miembro de la familia, pero no debía continuar a expensas de mi propia vida y emociones. A partir de ahora, en lugar de cumplir con sus expectativas, decidí forjar mi camino. Al ser familia, creí firmemente que debía priorizar mi felicidad. Recientemente, un pariente me contó sobre la situación con nuestros padres y mi hermana Claire. Mi hermana comenzó a buscar un trabajo para continuar con los pagos del préstamo. Sin embargo, como había pasado la mayor parte de su tiempo jugando, no tenía experiencia laboral y luchó por encontrar un trabajo. El primer trabajo que encontró terminó rápidamente debido a problemas, y la despidieron casi de inmediato. Causaba problemas y no se llevaba bien con sus compañeros, lo que le dificultaba conservar su trabajo. A mi hermana también le faltaba perseverancia y voluntad de adaptarse a nuevos entornos, lo que la llevó a cambiar de trabajo repetidamente. La situación, en la que no podía conservar un trabajo, añadió presión, haciendo que la búsqueda de empleo fuera cada vez más difícil. Parecía que mi hermana no había desarrollado un sentido de responsabilidad por el trabajo. Debido al apoyo constante de nuestros padres, carecía de la determinación para ganar los fondos necesarios para vivir y no podía disciplinarse. Se rendía fácilmente. Esto la llevó a una situación que empeoró y que la llevó a no poder mantener un trabajo. Finalmente, empezó a pedirle dinero prestado a su novio y, cuando la cantidad aumentó y ella siguió sin pagar, él supuestamente notificó a la policía. Nuestros padres se comunicaron conmigo a través de un pariente para pedirme que pagara los honorarios legales, pero me negué. Creo que la situación es un precio justo por haberla consentido todo este tiempo. No solo mi hermana, sino también mis padres, estaban en problemas después de que dejé de enviarle dinero. Desde ese incidente, mi padre ha seguido adelante con los trámites de divorcio,
a lo que mi madre se opone porque eso tensionaría aún más su situación financiera. Sin embargo, la decisión de mi padre parece inquebrantable. Prioricé mi propia vida y mi futuro, y me mantuve firme en mi decisión. En consecuencia, tanto mis padres como mi hermana no pudieron pagar los pagos del préstamo del automóvil y tuvieron que venderlo. Finalmente, la venta del automóvil les permitió pagar parte del préstamo y reducir ligeramente su deuda en un intento desesperado por administrar sus gastos de vida. Realmente veo esto como nada más que el resultado de la indulgencia de larga data de mis padres hacia mi hermana. Años después de cortar los lazos con mi familia, finalmente me siento liberada de mis cargas emocionales y puedo centrarme en mi propia vida. Todavía recibo correos electrónicos de mi padre. El contenido principal de sus mensajes incluye disculpas por traicionar mis sentimientos y reflexiones sobre su incapacidad para enfrentarse a mi madre, que favorecía a mi hermana. Expresó su deseo de pasar tiempo juntos nuevamente como padre e hija. Estoy considerando la posibilidad de comunicarme con mi padre después de que se haya resuelto la mediación de divorcio con mi madre. Muchos podrían pensar que tanto mi madre como mi padre tienen la misma culpa. Sin embargo, independientemente de lo que digan los demás, no estoy considerando cortar los lazos con mi padre. Profesionalmente, las cosas van bien. Me nombraron gerente el mes pasado. En este nuevo puesto, experimento desafíos diarios pero también una fuerte sensación de realización. A menudo siento que mi crecimiento y mis logros se reflejan directamente en mi trabajo, y estoy realmente feliz de tener esta oportunidad. Tengo la suerte de tener colegas y superiores que me apoyan, lo que me permite ser yo misma sin estrés indebido, lo que hace que mis días sean gratificantes. En mi vida privada, ahora tengo tiempo de sobra para dedicarme a mis aficiones e intereses. Paso horas tranquilas y felices viajando con amigos los fines de semana o disfrutando de cocinar en casa. Antes, me agobiaban los conflictos familiares, pero ahora, libre de ellos, aprecio profundamente la alegría de vivir de forma independiente. En el futuro, planeo seguir viviendo fiel a mí misma, apreciando mi felicidad.